El tema es la iglesia que Dios quiere que seamos. La iglesia que Dios quiere que seamos. Amén. Déjeme decirle que no hay otro modelo. El modelo, el diseño de la iglesia que Dios quiere que seamos está acá. Amén. No hay otro modelo. Y si alguien se presenta mostrándole, guiándole a otro modelo, huya. Huya, salga. ¿Por qué razón? Porque entonces te están hablando otras doctrinas, te están hablando palabra de hombre, no palabra de Dios. Y tenemos que salir huyendo de ese lugar. El diseño ya está. Amén. El diseño ya está. Las formas, que es otra cosa, ya el Señor nos las va entregando a cada congregación. Pero el diseño, el principio está. ¿Dónde? En la palabra. ¿Ok? Este es un estudio, esta no es predicación, es un estudio. Entonces vamos a estudiar, vamos a manejar mucha Biblia. Se necesita que tome notas, porque cuando usted escucha, recibe un porcentaje. Cuando usted escribe, cuando usted ve, recibe otro porcentaje de la enseñanza. Cuando usted escucha, recibe otro porcentaje. Y cuando usted escribe, recibe otro porcentaje. No sé, aquí hay alguien que es profesor. Profesor, usted es tan amable y me dice cuál porcentaje recibimos. Cuando nosotros escuchamos es un porcentaje de nuestros, que captamos. Cuando vemos, escuchar y escribir. ¿Usted conoce los porcentajes? ¿Cómo? 10%. No tenemos el porcentaje, pero sí hay que. Las tres cosas. Entonces, si usted, miren, la palabra del Señor es nuestro alimento. La palabra es nuestra arma, nuestra espada. Amén. Si usted solamente escucha, si usted, dice la palabra del Señor que por solo oír, ¿qué? ¿Qué tenemos? Fe, viene fe. ¿Por escuchar qué? La palabra. Solo, imagínese, solo por oír. Listo. Pero cuando usted dispone en su corazón el aprender, el estudiar, entonces entran aquellas cosas, ¿verdad? Que te van a ayudar a crecer en la vida cristiana. Amén. Entonces, no te vas a volver solamente oidor, sino que hacedor. Porque una cosa es oír y otra cosa es ¿qué? Hacer. Y Dios no quiere eso. Qué bueno que pudiéramos tener esa disciplina de leer, de poder escuchar bien, de leer bien y de escribir bien. Amén. Qué bueno que usted pudiera cargar su estuche, su Biblia, o si la tiene allí, bueno, en estos aparatos, en su celular o en su tabla o en su computador, usted lo pueda subrayar, pero no es lo mismo escribir. Se está perdiendo mucha esencia con estas cosas. Yo soy de las que prefiero, así tenga tabla, computador y lo que sea, pero yo prefiero el cuaderno, el papel y el lápiz y la Biblia. Entonces, por ahí ¿saben una cosa? Se están volviendo a la vieja escuela. Imagínense que estábamos escuchando a mi esposo y yo estos días unas noticias y decía que ya van a volver a sacar los tocadiscos.
Los tocadiscos. Los long play vuelven. ¿Cómo se llama esos acetatos? Vuelven los acetatos. Y yo le decía a mi esposo, amor, sea como sea, la humanidad está sintiendo pasos de animal grande. La humanidad está viendo de que tanto avance, ¿sí? Es malo. Porque de un momento a otro la humanidad quiere devolverse. ¿Sabe por qué? Porque saben que esto va así y que hay un fin. Y la gente, como sea, no quiere reconocer ese fin. Es la humanidad, es lo que hay, ¿sí? Lo que es espíritu del mundo. No sé si me hago entender, pero es como si el espíritu, como en el mundo opera un espíritu, entonces las personas están sintiendo, la humanidad está sintiendo que va a haber un caos, que algo se va a acabar, que va a haber un fin. Y el solo hecho de querer sacar los tocadiscos otra vez, que desempolven los acetatos, ¿sabe qué quiere decir? Que no quieren aceptar y que sienten que hay ese fin, como quien dice, retroceso para no llegar allá. Tremendo. Mateo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo también te digo que tú eres Pedro, porque Pedro significa piedra o roca. Equivocadamente, erradamente, se pensó, y por eso de allí nació el romanismo y todas estas cosas, y el catolicismo, los romanos, los católicos, que era que el Señor Jesucristo estaba fundamentando una doctrina, su doctrina, en un hombre. Y no es así. Él estaba fundamentando su doctrina en las características, amén, de un hombre. Porque Pedro era una persona como usted y como yo. Amén. Con la diferencia de que Pedro era un osado. Él iba. Él así la embarrara. Así fuera a meterlas de andar. Pero el hombre se lanzaba. Pero el hombre se lanzaba. Un hombre con debilidades, un hombre con fortalezas, amén. Pero lo que él quiso demostrar allí era la característica de ese hombre, que con un hombre como él, así fuera ordinario para hablar, así fuera, podía usar, amén, y podría depositar una verdad, amén. Denle un aplauso al Señor. El modelo de la verdadera iglesia está trazado en la palabra de Dios. Todos sabemos que la iglesia de verdad, Cristo mismo es su fundador. Amén. Que Él es la piedra angular donde se fundamenta la iglesia y que las doctrinas de los apóstoles son la base que está en la roca de los siglos. Y que de allí en adelante se continúa construyendo a través de los tiempos, con piedras vivas que somos todos los que hemos recibido y aceptado a Cristo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Eso somos para el Señor, amén. Piedras vivas, amén. La iglesia que Dios quiere es una iglesia comprometida, número uno, es una iglesia comprometida con la alabanza.
y adoración y proclamación de la palabra. Esa es la iglesia que Dios quiere. Un compromiso, compromiso de cada día para alabar y adorar a Dios como enseña la palabra. Miremos el libro de Hechos, vámonos al libro de los Hechos, por favor. Capítulo 2. Versículos del 46 al 47. Sí, versículos del 46 al 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Entonces, una de las características allí de esa iglesia comprometida con la alabanza y la adoración es que ellos adoraban a Dios como enseñaba la palabra. Amén. Alabando a Dios. Amén. Teniendo favor con todo el pueblo. Mire qué belleza. Adorando a Dios. Y aquí no se trata solamente del tiempo que nosotros venimos, porque esto no es religión. Escuche, esto no se trata de religión, esto se trata de un estilo de vida. Quiero decirle que la iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia del Señor es usted y soy yo. Amén. La iglesia del Señor es usted y soy yo. La iglesia del Señor es usted y soy yo. Ok. Hay cosas que no son como difíciles de aceptar, porque tenemos la mentalidad de algo, que es que la iglesia son estas cuatro paredes, que es que la iglesia del Señor está en la calle 41, número 4545, los huesos entre el Palo y la Oriental. No, señor. La iglesia del Señor es usted y soy yo. La iglesia del Señor está en su casa, cuando usted está en su casa. La iglesia del Señor es cuando usted va a su trabajo. La iglesia del Señor es cuando usted está en el centro de la ciudad. La iglesia del Señor es cuando usted se monta en el metro. La iglesia del Señor es cuando usted está en el metrocable. La iglesia del Señor es cuando usted está pelando las papas. Esa es la iglesia del Señor, aleluya. Escuchen, no son estas cuatro paredes. Mire, son paradigmas, son cosas que nos han enseñado y nos han metido en la cabeza, y con esto hemos crecido. Vamos a la iglesia, allá está el Señor. No es eso. ¿Sí ven que es tan difícil aceptarlo? ¿Sí ven que es difícil para nosotros decir amén? Porque nosotros decimos amén, no hablamos, pero de algo que está concebido, ¿o no es así? Mire qué difícil. Y eso tiene que caer. Amén. Y eso tiene que caer.
Una iglesia que cree que la adoración debe ser su forma de un vivir continuo. Capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan estaban juntos subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Amén. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. La iglesia que cree que la adoración debe ser una forma de un vivir continuo. No es solamente acá, no es solamente cuando hacemos la intercesión, no es solamente cuando tenemos problemas, no es solamente cuando estamos muy contentos, no es solamente cuando estamos muy felices. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. La adoración y la oración al Señor debe ser un estilo de vida. Amén. No costumbres. Estilo de vida. Diga, estilo de vida. No se trata entonces de que, pastora, entonces yo me monto al metro y empiezo a levantar las manos, adoración, adoración. No, es usted. Adoración es su forma de vivir. Amén. Adoración es su forma de vivir. Adoración a Dios es su forma de actuar. Adoración a Dios son sus actitudes. Adoración a Dios es su forma de caminar. Adoración a Dios es la forma de usted comportarse con las amistades, cuando son las amistades del mundo, cuando son las amistades del Señor. ¿Qué habla usted? Es que usted es la iglesia y usted refleja a Jesús. Usted es la iglesia y usted refleja a Jesús. Una adoración y alabanza que traiga como resultado las manifestaciones de Dios. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Una adoración y una alabanza que traiga como resultado las manifestaciones de Dios. Amén. Necesitamos dar fruto. Necesitamos resultados. Amén. Necesitamos resultados en nuestra vida. Cuando hay resultados en nuestra vida y cuando hay fruto, es que Dios se ha manifestado en nosotros. Aquí nos vemos muy lindos. Y aquí podemos ver muchas manifestaciones. Pero déjeme decirle que son que usted es el que hace que vean a Dios. Dios se va a manifestar en usted por su forma de ¿qué? De hablar. A través de usted se va a manifestar Dios. A través de usted Dios va a hacer milagros. Amén. Pero si usted lleva una vida de oración y adoración constantemente, y no estoy hablando de que es que me salgan callos, estoy hablando de mi ser, de mi interior, de lo que sale de mi interior. Amén.
del fruto que hay en mí, de lo que hay en mí. Amén. Es ese fruto, eso. El Señor dice que la abundancia del corazón habla en la boca. Venga, mi hija, yo le pido un favor. Denle un aplauso al Señor. Gloria, no. Es una iglesia que da testimonio con poder del cielo, de tal forma que la palabra siga creciendo. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén. Dando testimonio con poder del cielo, de tal forma que la palabra siga creciendo. No se me olvida a mí ese Salmo 78 que leí hace 8 días. Su testimonio hace que la palabra corra. Amén. O no corra. ¿Quiere poder? Testifique. ¿Quiere poder? Testifique. Pero no estoy hablando de pararse en las plazas y predicar. Estoy hablando de testificar. Estoy hablando de vida, de cambio de vida. Amén. Estoy hablando de estilo de vida. Estoy hablando de estilo de vida. Porque hay muchos que predican. Pero es que mi mayor predicación y la que cambia vidas y la que transforma y la que hace que la gente venga, que se quieran pegar y que quieran de esto, es usted. Es su propia vida. Es cómo usted vive, cómo usted habla, cómo usted camina, cómo usted come. No son palabras bonitas, como dice Pablo. No son palabras ¿qué? Persuasivas. ¿Es con qué? Con poder y demostración. Y dice, y esto lo desata una vida de testimonio. Esto lo desata una vida de testimonio. Quiere que su familia se convierta. Tiene muchos perdidos en su familia y hace mucho tiempo está arrodillado y ya tiene hasta callos y no pasa nada. ¿Qué tal tu vida? ¿Qué tal tu estilo de vida? ¿Deja mucho que desear o no deja nada para desear? Hay quienes te quieren seguir y hay quienes no te van a seguir. Pero que desde te corresponda. No haya nada que decir de nosotros. Que nosotros podamos decir, Señor, lo intenté.
Señor, luché. Ya ellos darán cuenta a Dios, pero yo daré cuentas a Dios por lo que a mí me corresponda. Número 2. La iglesia que Dios quiere es una iglesia comprometida con llevar la palabra hasta lo último del mundo. Hechos 28, del 16 al 20. Le voy a pedir al pastor Román si me colabora con estas lecturas usted acá, porque esta letra está tan chiquitina que aunque tengo gafas, Hechos 28, del 16 al 20. Aquí Pablo estaba ¿dónde? Preso. Es una iglesia comprometida. Entiende el mandato del Señor y jamás elude tal responsabilidad. Es una iglesia que asume su responsabilidad. Amén. Y se va con todo hasta las últimas consecuencias. No es una iglesia que busca excusas, no es una iglesia que busca pretextos, y que el Señor nos perdone. Porque ahí fallamos mucho. Pablo sufrió persecuciones, yo creo que de todos los apóstoles fue el más perseguido. Sufrió persecuciones, sufrió de todo. Y nunca dijo no. Hasta anciano con el Señor. Nunca dijo que pereza, yo en este cepo. ¿Sabe qué era el cepo en las cárceles? La letrina. Por causa del evangelio. Él estuvo en Atenas, él estuvo en Roma. Él estuvo en muchos lugares llevando el evangelio. Él iba hasta las últimas consecuencias. Y a él lo metían en el cepo, donde todos los presos iban y hacían sus necesidades. Y esos residuos de ellos le caían a Pablo. Y a nosotros medio nos miran feo y no queremos volver a la iglesia. Esa es la iglesia que Dios quiere. Hasta las últimas consecuencias.
Amén. Hasta las últimas consecuencias, diga iglesia, hasta las últimas consecuencias. Ay, qué duro, ¿cierto? Qué duro, pastora. Y nosotros creemos que lo que nosotros estamos viviendo es muy duro. Pues déjeme decirle que no está viendo nada. Si viene el Señor y usted se queda, usted va a vivir cosas muy duras. Y sin embargo, Pablo seguía apasionado por el Señor, apasionado por llevar ese evangelio, apasionado porque entendió la responsabilidad, entendió el llamado, la responsabilidad con el llamado que Dios le había entregado. Él no soltó ni tiró la toalla. Muchas luchas, tenía hasta un aguijón en el cuerpo, pero con todo eso, él estaba ahí parado. ¿Dónde le tocará? ¿Dónde le tocará? Allí estaba el hombre. Allí estaba ese hombre de Dios, dispuesto a asumir hasta las últimas consecuencias. Había comprendido, aunque no caminó con Jesús, Jesús se le fue revelado. Yo me imagino qué hubiera pasado con este varón si hubiera conocido a Jesús en persona. Es una iglesia que se mantiene sirviendo y escuchando la voz del Señor. Hechos 13, del 1 al 3. Hechos 13, del 1 al 3. Había entonces en la iglesia, colabora acá. Es mejor así. Va a tocar quedarse ahí sentadito, no se me vaya a parar ya. Mi ayudante. Del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que llamaban Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Sí. Entonces es una iglesia que vela y es una iglesia que se mantiene sirviendo y escuchando la voz del Señor. Amén. Es una iglesia que vela y que espera que sus enviados cumplan con la gran comisión. Esta es una iglesia, la iglesia que Dios quiere que seamos. Es una iglesia que se mantiene sirviendo y escuchando. ¿A quién? ¿A quién? A la voz del Señor. Es una iglesia perseverante, que ama escuchar la voz de Dios, que espera la dirección del Señor. No es una iglesia que se va y se desboca y hace lo que quiere. No, es una iglesia que espera escuchar la voz del Señor. Y déjeme decirle que no es fácil, porque vienen muchas voces, ¿cierto? Se levanta Satanás
levanta al esposo, levanta a la esposa, levanta al hijo, levanta al vecino, levanta al mismo hermano de la congregación. Bueno, y qué difícil aprender a escuchar la voz del Señor. Amén. Pero como es una iglesia que vela, es una iglesia que ora, es una iglesia que busca, entonces no es engañada con facilidad. Amén. No es engañada con facilidad. Aprende a escuchar la voz del Maestro. Aprende a escuchar la voz del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, iglesia. Aprender a escuchar la voz de Dios. No lo hago hasta que no me hables. No me voy hasta que no me hables. No lo digo hasta que no me hables, Señor. Amén. Porque si no, se cometen muchos errores. Entonces, la visión que Dios tiene con cada uno de nosotros como iglesia, a nivel personal, a nivel de misión, no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque vamos a pasar como ese pueblo de Israel, que Dios le hablaba y él prevalecía. Dios le hablaba y él prevalecía. Dios le hablaba y él prevalecía. 40 años en el desierto por causa de su dureza. Porque Dios le hablaba y no obedecía. Es una iglesia que jamás cesa, es una iglesia que no se duerme, entiende que predicar es un mandato recibido. Amén. Es una iglesia que predica la palabra en su forma de vivir, anunciando la salvación de Cristo. Yo con mi actitud detengo la obra del Señor. Dios puede tener, y nosotros le hemos clamado al Señor por muchas almas, y yo siento una gran cosecha, pero la iglesia con su actitud, usted y yo con nuestra actitud, podemos detener y echar a perder esa cosecha. Y de pronto crecerán otros ministerios, porque los que han de ser salvos, amén, serán salvos. Porque el Señor es grande y poderoso. Pero este ministerio se estancará. Usted se estancará. Y todos quedaremos ahí los mismos, metidos aquí en estas 4 paredes, quién sabe hasta cuándo. Yo le digo al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Yo ya me quiero ir de aquí. Porque es que a veces nos acomodamos mucho. Ah, no, eso se abren más cultos. Amén, se pueden abrir más cultos. Pero qué rico poder estar en un lugar más cómodo, en un lugar más amplio, con unas buenas oficinas, con los salones para los niños ahí mismo, con más baños todavía, con una cocina inmensa, cosa que uno no frite un chorizo atrás y se sienta aquí adelante. Sí, yo ya estoy cansada de eso. Anoche tuvimos reunión con los pastores en los ministerios y estuvimos mirando que hay muchas cosas que nos pueden estancar. Amén, nos pueden estancar. Nosotros no queremos de esas iglesias estancadas, olvídese. Esta mañana estaba esto, gracias al Señor, las 7 de la mañana está en crecimiento. La gente, están los, digamos, qué pecado, los viejitos. Somos los viejitos. No, pero estamos creciendo mucho. Amén. Mire que hoy faltó gente. Si hubieran llegado todos en este momento, no estuviera gente parada ahí atrás, de pie. Pero sabemos que hay gente hermanos que si no vienen el domingo a las 7, no vienen a las 10, vienen los miércoles. Es así.
Estamos en crecimiento, estamos en tiempo de cosecha. Amén. Pero que no la detengamos, por favor. Que usted sepa, esta mañana se me arrimó una hermana y me decía, pastora, qué bueno este tema. Porque son cosas que uno no sabe, somos nuevos, somos nuevas. Y de pronto no se nos han explicado, no se nos han dicho. Tener estudios es muy importante. Número 3. La iglesia que Dios quiere que seamos es una iglesia comprometida con la sana doctrina, emanada de la palabra. Una característica de la primera iglesia era precisamente que se mantenían en ella. Hechos 2:42. Hechos 2:42. Una característica de la primera iglesia era precisamente que se mantenían en ella. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban, o sea, se mantenían en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? Pregunto. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos se sostenían, y dice, y perseveraban, se mantenían allí. Ellos sabían su lugar, el lugar que ocupaban en el reino de los cielos. Ellos sabían que no se podían quedar quietos. Amén. Sabían que tenían que predicar ¿a quién? A Cristo. Que tenían que hacer real ¿a quién? A Cristo, a través del Espíritu Santo. Que había que predicar ese evangelio de tal manera que ese evangelio y esa doctrina, mire qué tan tremendo, nos pudiera cobijar hasta estos tiempos, donde ellos no lo hubieran hecho, donde ellos no hubieran perseverado, donde ellos, porque esa iglesia tuvo persecuciones, porque llegó un momento en que ellos fueron perseguidos. Llegó un momento en que la iglesia primitiva se tuvo que esconder en socavones, en cuevas. Llegó un momento en que no pudieron predicar como de esta forma, con esta libertad. Empezó gran persecución. Pero es que la persecución fue por una situación, que es que se acomodaron. Y si eso no pasa, no salen. Y si eso no pasa, el evangelio no lo tendríamos nosotros. Pero mientras les correspondió estar en unidad, lo hicieron. Amén. Hay que predicar el evangelio. Yo no sé usted de qué manera predica el evangelio, el mensaje, la doctrina. No sé cómo lo hace. No sé si lo hace. Usted con Dios y yo con Él también. O usted es de esos cristianos anónimos que ni siquiera en la oficina saben que usted es cristiano. No, porque si predico me echan. No, porque si predico el evangelio de Jesús y digo que soy cristiano y predico a Jesucristo, me sacan del círculo social. Qué bueno para los que lo hacen. Admiro mucho a mi hermano Andrés.
Te admiro mucho. Hermano, ¿usted qué hace? Cuéntenos a todos usted qué hace. ¿Usted qué es? ¿Qué hace? ¿Quién es usted? Venga, venga. Al micrófono, pero entonces yo me siento por allí. ¿Aló? Buenas tardes, iglesia. Me van a perdonar la voz, pero estoy afónico. Sí, bueno. No, yo dicto clases, muchas clases, pues, no lo digo por chicanear, pues, porque cansa pues un poquito eso, pero aprovecho como un testimonio respecto a lo que la pastora decía en estos momentos y con este niño aquí bailando. Bueno, a ver, esta semana pues en la universidad donde yo trabajo, que allí en la Bolivariana, antes de iniciar mi primera clase, yo recuerdo que estaba fuera de los bloques, fuera, caminando en la manga, orando, pidiéndole al Señor que tomara Él su lugar en mi boca, en mi corazón, en mi cabeza, a la hora de dictar las clases, que fuera Él propiciando el momento de manera fluida, de forma que si uno habla del Evangelio o toca cosas relacionadas con el Evangelio, no fuera a espantar a la gente, porque ustedes saben que muchas veces sucede eso. De hecho, es una estrategia que pueden aplicar con Bancolombia cuando les vaya a vender tarjetas de crédito. Dígales que sigue insistiendo y te evangelizo y te cuelgan. Entonces, en ese sentido, y la palabra lo dice, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo salen huyendo los demonios, por eso Bancolombia huye. El asunto es que para la gloria del Señor, Él se me ha infiltrado en los discursos, en las reflexiones que hago yo en voz alta en clase, y notar personas, son pocas, pero de todas maneras notar que unas personas son tocadas y comienzan a tomar nota de las cosas que también se relacionan en la forma como Dios se ha manifestado de manera diferente, no solamente en iglesias o en comunidades, sino también en libros, en otros autores. Para mí ha sido muy bonito, en el sentido que siento yo que cuando dicto la clase y cosas que yo digo, de repente siento que tengo un diálogo también con el Señor y con su palabra. Eso me gusta mucho, que ha tocado hacerlo en el sentido pues de poderle llegar a la gente, no es de la persuasión, porque no los persuado yo, la gente es tocada. Cuando uno habla de cosas terribles, cosas cuestionantes, y ver cómo le va. Perdón, hermano Andrés, cuéntele a ellos qué cátedras da usted y a quiénes, por ejemplo. Bueno, yo ¿A qué tipo de personas? Es una especie de plomero epistemológico, en el sentido de que doy cursos de semiología, de literatura medieval, de lingüística, de historia sobre Grecia y Roma antigua. Por ejemplo, ahí se me infiltra mucho el Señor. Hablando de los paganos, el Señor se me infiltra mucho. Pero recordemos que mismo nuestro Señor Jesucristo hablaba que hasta los gentiles, los que llamamos paganos, también están invitados ante la mesa del Señor. Amén. Entonces, y encontrar, digamos, ese diálogo por ahí. También doy cursos que se llama humanismo, que es de ética y axiología, y no me acuerdo qué otra cosa más. Yo sé que tengo mucho trabajo, pero de todas maneras, todo sea para la gloria del Señor que me puso en este oficio. Y ¿qué, nene? Entonces, el asunto es
es eso, que es como esa forma misericordiosa, sutil, persuasiva, muy característica, por ejemplo, en nuestro Señor Jesucristo, cuando uno lee el testimonio de su palabra, la manera de llegar. Lo digo porque incluso ya se dicta un curso que tiene que ver con se llama Cristología, y es Cristo históricamente abordado como ese acontecimiento cultural y ustedes saben todo lo que ha movido, tanto así que decimos el año 2015 después de Cristo, año 300 antes de Cristo, un hombre tan sencillo, tan humilde, pero cambió, es un referente para que lo utilizan los historiadores mismos. Amén. La cuestión es que la gente en su mayoría, y yo fui así, sufrimos lo que uno podría llamar como cristonofobia. Te mencionaban a Cristo y les daba un revolcón impresionante. Entonces uno le pide al Señor, pon carbón encendido en mi boca, porque no solamente se trata de, no es persuadir, es que la palabra llegue y sea escrita en el corazón de la gente. Amén. Y ver la reacción, uno ve los gestos. Cuando explico algo y en el momento estoy hablando de algo que está en la palabra, por ejemplo en los cursos de literatura es como si hiciera el análisis literario, pero a la vez eso va conllevando a una relación, la intimidad por ejemplo entre Moisés y el Señor, es una cosa que a mí me encanta. Y yo digo, cuando era el momento que uno entre al templo, que uno consagre al Señor, que son nuestros cuerpos, después de todo, pero que podamos hablarle de manera horizontal, de frente a frente. Amén. Bueno, es una cantidad de cosas que yo podría a ustedes echarle carreta, pero no es el propósito, simplemente era algo breve. Pastora, le estoy quitando la cátedra. Bueno, gracias iglesia. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Andrés. Entonces, él próximamente va a bajar a las aguas. En medio de todo, le enseña a sacerdotes. ¿Nos hablaste de quién? ¿De un jesuita? ¿De un qué? ¿Quién era? Un catecúmenos. Él le enseña. Y Dios lo usa allí. Amén. Lo usa. En medio de todo esto, en medio de todo ese trabajo que él tiene, Dios lo usa y él se deja usar. Amén. Él no es un predicador, no se para en las calles, no se para en los altares, no se para en los púlpitos, pero él sabe lo que tiene y sabe quién es en Cristo Jesús y sabe la responsabilidad que tiene. Amén. De que este evangelio sea extendido. Amén. Y Dios tan lindo como llama a diferentes clases de personas. Ya lo llama a él, lo llama a usted, me llama a mí. Amén. Para que todos podamos extender ese mensaje. Y qué lindo poder guardar esa doctrina y poderla predicar tal y como es. Amén. Esa es una iglesia que no titubea, sino que habló lo que estaba en la santa doctrina. Es una iglesia conocedora y sabe distinguir la herejía y las doctrinas de demonios. ¿Sí ven? Número 4. La iglesia que Dios quiere es una iglesia comprometida con la verdadera unidad como Jesucristo lo espera. Es la iglesia que sigue un ejemplo en unidad, la cual era de un corazón y de un alma. Está en Hechos 4:32. Dice que ellos eran en un solo corazón y un alma. Yo decía, no es fácil, porque somos muchos. Léelo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma.
y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Gracias. No es fácil buscar la unidad. La unidad hay que procurarla, porque todos pensamos de manera diferente. Amén. Todos somos diferentes. Todos pensamos de maneras diferentes. No es que todos tengamos que estar, la unidad no es que todos, aquí se le pone el CD, se le borra el cassette, como decían anteriormente, y el retro, y se le vuelve a meter otro. No es eso. Es que usted, con sus diferencias, con su forma de pensar, con lo que usted cree, y yo, con mis diferencias, con lo que yo pienso, podamos buscar, amén, la unidad a través de la palabra. Es que procuremos la unidad, amén, a través de la palabra de Dios. Es que es muy difícil porque ellos están pensando así y nosotros pensamos de esta manera. Ojo, que de ahí es que se crean las divisiones en las iglesias. Cuando usted es una persona que no procura la unidad, entonces usted es una persona que empieza a manejar su propia doctrina, su propia filosofía, y no acepta la de los demás. Y déjeme decirle que como usted piensa diferente que yo, amén, hay algo que se llama límites. Amén. En esto se maneja mucho el respeto como ética. Amén. Aprender a respetar el límite del otro. Eso es muy lindo. Pero en medio de todo eso, procurar la unidad. Amén. Tiene que haber una idea, hay una necesidad. Entonces, si usted piensa esto y yo pienso aquello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscarlo acá. Seguro, seguro, seguro. Esta palabra nos lleva a estar en un solo alma, en un solo corazón. Sí. Pero si no lo hacemos, erramos. Si no lo hacemos, dividimos. Si no lo hacemos, vivimos divididos. Si no lo hacemos, vamos a estar como rueda suelta. Si no lo hacemos, nos vamos a sentir como el que yo tengo la razón, o el superhombre o la supermujer, o sencillamente voy a sentirme como aquel que no le tienen en cuenta que es un cero a la izquierda. Y ninguna de las dos cosas las quiere el Señor para su pueblo. Ninguna de las dos cosas las quiere el Señor para su iglesia. El Señor busca la unidad. Unidad tipifica también uniformidad. Amén. Uniformidad significa también equilibrio. Amén. Entonces, nosotros como hijos, como ministros, como ovejas, como quiera, como pastores, como siervos, como necesitamos procurar esa unidad. Y eso era algo que impactó, eso fue algo que trajo también avivamiento, la unidad. Dice la palabra del Señor allí en Hechos que la unidad, el estar en unidad, ¿sabe qué procuró en los apóstoles? El Pentecostés. Avivamiento. Avivamiento. ¿Quieres avivamiento en tu vida? ¿Quieres avivamiento en tu casa? ¿Quieres avivamiento todo lo que haces? Entonces, procura la unidad. Trabaja por la unidad. Qué bueno que pudiéramos nosotros todos trabajar de esa misma manera. No estuviera cada cual por su lado. Porque procura la unidad. Entonces dice, la palabra del Señor dice, y los pastores dicen que yo no debo ser rebelde. Entonces no va a ser rebelde. La palabra del Señor dice que yo debo andar en santidad.
y los pastores dicen eso desde el altar: "Ah, yo voy a andar en santidad", ¿sí? Que hay que ser obedientes. Qué bueno. Procurar la amistad, la unidad. Qué bueno que Dios quiere, que nosotros queremos y que ustedes también quieren. Denle un aplauso al Señor. Número 5, es una iglesia comprometida con el servicio y la restauración de los caídos. Por favor, Lucas 10, del 30 al 37. Lucas 10, del 30 al 37. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Entiende la razón de darse al servicio así como lo hizo el samaritano. Amén. Amén. A veces allí había un conflicto entre judíos y samaritanos. Ellos no podían verse, ellos chocaban. Había un choque. Y es muy fácil servir al que me cae bien. Es muy fácil darle al que me cae bien, al que me procura un beneficio, al que me da un beneficio. Pero a esa persona que me choca, con la que yo choco, no. Pues déjeme decirle que aquí, en la iglesia del Señor, yo no tengo por qué chocar con nadie. Usted no puede decir: es que yo choco con peranita o con peranito. Es que chocamos. Que hay choques de espíritus. Pero si yo soy una hija de Dios, yo debo saber discernir y saber que Satanás le puso la cáscara. Yo no puedo decir choco. Y si usted aquí en este momento que yo estoy hablando eso, usted es de los que ha dicho: yo choco con peranito o peranita, le insto, le exhorto en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que se ponga en paz, que suelte eso, porque eso no es de Dios, eso es diabólico. Hay que resolver. Hay que resolver muchas cosas.
Anoche yo tuve que resolver algo antes de venirme para la reunión. Cuando yo estaba niña, mi papá formó otra familia, yo creo que muchos saben, con otra señora. Con esa señora tuvo hijos. Yo nunca quise saber de los hijos. Nunca quise saber de los hijos de él. No me interesó. Pero en el fondo yo sabía que había resentimiento. De tan magnitud era la cosa que hasta hace poco la hija de mi papá subía por mi casa. Ella trabaja en Postobón. Ella es de esas personas que manejan, ¿cómo le llaman a ellas? Un aparato que vaya a hacer los pedidos. Vendedora externa. Ella subía con su uniforme de Postobón. Eso hace, le voy a decir cuánto, más o menos unos 5 años. Su pastora. Y yo estaba sentada en la acera, en el murito, y cuando ella subía yo me entraba. Había dolor. De pronto no odio, porque yo perdoné muchas cosas. Perdoné. Entonces yo la veía, y eso era que yo tenía allí guardado. Yo a ninguna de mis hijas lo sabe, se lo había dicho, se lo dije ayer a la pastora Jenny. Y de pronto yo le dije a mi hermana Gloria, esta niña tiene Facebook. Y me dijo, eso fue la semana pasada, y me dijo, sí. Yo, bueno. Le mandé la solicitud y me aceptó. Yo me acordé que esta niña visitaba el Centro Fe y Esperanza cuando estaba chiquita, que por todos esos problemas que sucedieron, porque yo pasé que él hubiera tenido familia, yo a mi papá le perdoné todas estas cosas, pero yo no quise saber de su familia, yo no quise saber nada con sus hijos. Entonces, hubieron ciertos choques. Y de esas cosas que yo preferí huir, ¿cierto? Es meter la cabeza, hacer como el avestruz, meter la cabeza entre la tierra y ya. Pero el Señor empezó conmigo un procesito, y yo dije, no, yo no estoy bien por ahí. No estoy bien, empezó a inquietarme. Ahí fue cuando le pedí a mi hermana el Facebook de ella. ¡Pam! Ayer, antes de venirme a ministrarle a los pastores, pero en el día, en la mañana, mi hija Jenny fue a la casa de la pastora y yo le dije, mami, yo hice esto y esto. Y me dijo, mami, ¿cómo así? Y es que usted veía a esa muchacha y usted no era capaz de salir a ofrecerle un vaso de agua sabiendo que era su hermana. Yo no, me entraba. Mamá, y yo sí. Y antes de venirme ayer, yo me metí un momentico al Facebook y a ver si veía a mi amorcito por ahí. Entonces, estaba ella. Y ahí mismo, y yo, hola, ¿cómo estás? Ahí mismo, el corazón casi se me sale, esto por aquí se me hizo un vacío. Y yo, ay Señor, esto me palpitaba por aquí. Yo, ay Señor, qué duro, ¿cierto? Pero yo lo quería hacer. Sentía que tenía que hacerlo. Que de hacer eso, sentía que el cielo se iba a abrir a mi favor. Y que muchas cosas que habían detenidas, amén, escuché, iban a soltarse.
Y hablé con ella, y yo, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está la mamá? Muy bien, pero un poquito triste porque al hermano lo tienen en Panamá, en la cárcel por narcotráfico, que no sé qué. Yo, ay, ¿cómo así? Bueno, de todas maneras, pues vamos a orar, porque el muchacho yo lo conozco, fue muy querido con mi papá. Bueno, entonces, listo. Hay que llegar al punto, ¿no? Entonces yo le dije, con lágrimas en los ojos, le dije yo, te pido perdón. Porque yo ya había perdonado, pero no había pedido perdón. No es lo mismo. No es lo mismo. Le dije, te pido perdón. Y me dijo, ¿por qué? Si usted no me ha hecho nada. Y le dije, porque por muchas cosas que pasaron, tuve mucho dolor por mucho tiempo. Y fui injusta. Esa era la palabra. Fui injusta. Por eso te pido perdón. Y le voy a orar a Dios para que Edison venga. Y cuando él venga, me quiero reunir con ustedes. Listo. Tranquila. Perdono. Y listo. Cuando él venga, nos reunimos. Y sí. Y quiero hacer una reunión con ella y mis otros 2 hermanos. Yo sé que tenía que pasar esta puerta. Y yo sé que yo le estoy hablando a ustedes, porque si Dios lo hizo conmigo, Dios lo va a hacer con ustedes. Porque yo sé. Y así le he dicho al Señor, lo que tenga que hacer, yo lo hago. Yo sé que el tiempo y Dios sanan muchas cosas. Este era el momento. Amén. Este era mi momento. Y yo sé que para ustedes también les va a llegar su momento, su oportunidad, no la desaprovechen. Porque es una llave que abre puertas. Amén. Que abre puertas de bendición para usted, para sus hijos, para su familia, para sus generaciones. Amén. Yo siento que yo abrí una puerta. Amén. No solamente para mis hijas, para mí como persona, sino para ustedes también. No lo dije esta mañana porque no sé. Porque aunque yo traigo el mismo tema, nunca predico lo mismo. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Y ese es mi Dios en quien aviva el fuego. Esos son los pastores que ustedes tienen, llenos de errores, pero que también buscamos. Amén. Estamos dispuestos. Por eso les entendemos a ustedes. Por eso les entendemos, por eso luchamos. Aunque de pronto se sientan perseguidos, no es que los perseguimos, les amamos mucho. Son muchas canas las que tengo, las tengo pintadas, pero donde yo dejara esta cabeza sería blanca. Aquí no tiene por qué haber choques entre hermanos. Aquí no tiene por qué haber quien diga, me choca Julanito, me choca Peranito. Porque esa no es la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor no hay eso. Pónganse de pie, por favor.